Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Es una gran alegría de recibirlos a todos aquí en ese webinario de Eclesia en América, de la red de Eclesia en América. Recordando para los que vienen por primera vez, Eclesia en América fue fundada en 2019. Hicimos un seminario, un simposio en la PUC Río, con teólogos de América Latina y latinos de Estados Unidos, para iniciar un diálogo, ¿no?, que ojalá sea largo, fecundo y permanente. Y entonces se creó esa red Eclesia en América, justamente porque hacían 20 años de la exhortación postsinodal de Juan Pablo II, Eclesia en América, ¿no?, para que sea una sola América, América dialogando y todo eso. Bueno, y entonces para dar continuidad a ese primer evento, hicimos una reunión junto con Actus, la Asociación de Teólogos Latinos de Estados Unidos, que fue muy provechosa, muy interesante. Y ahí pensamos qué podríamos hacer para proseguir. Y una de las sugerencias fue hacer algunos webinarios, ¿no?, con teólogos ilustres del sur y del norte, trayendo su reflexión sobre algunos puntos de interés común. La idea es entonces grabarlos, después ponerlos en nuestra página web, que les daremos la dirección durante esta sesión, y futuramente entonces publicarlos en un cuaderno semejante a eso que los jesuitas hacen en Barcelona, Cristianismo y Justicia, un cuaderno que puede ser digital o bajarlo en papel, en fin, esa es la idea, y así ir haciendo circular esa reflexión dialogada. Y para mí cabe el gran honor de presentar mi amiga, mi hermana de tantos años, mi compañera Ivonne Guevara. Ivonne Guevara es filósofa, teóloga, religiosa perteneciente a la Congregación de las Hermanas de Notre Dame. Es doctora en filosofía por la Universidad Católica de São Paulo y doctora en ciencias religiosas por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ha vivido durante muchos años, muchas décadas en el nordeste de Brasil, en una experiencia de inserción en el ámbito popular, teología de Recife. Trabajó junto con don Edder Cámara, don Pelé, don Zumbido de Edder Cámara, el padre Comblan, figuras bien ilustres de la historia de la teología en Brasil. Ivonne es una gran escritora, da cursos, conferencias, y sus intereses de investigación están sobre todo en la hermenéutica feminista, nuevas referencias éticas y antropológicas, fundamentos filosóficos y teológicos del discurso religioso. Tiene innumerables libros y artículos publicados en portugués principalmente, pero traducidos al español, al francés, al inglés, al alemán. Y yo tuve la gran alegría de escribir juntamente con Ivonne, a cuatro manos realmente, un libro sobre María, de Mariología, ¿no? Y hasta hoy, cuando llego a Estados Unidos, me dicen, tu libro con Ivonne Guevara lo utilizamos siempre en los cursos. Entonces fue una experiencia muy linda y muy fecunda que tuvimos juntas las dos. Ivonne se trasladó a mi casa, pasamos varios días aquí en casa escribiendo el libro. Fue una experiencia muy grata, un libro antiguo ya del final de los años 80, pero sigue teniendo ediciones, fue traducido también a varios idiomas, al español, al italiano, al inglés, al alemán, sobre María, María Mujer Profética es el título en español, ¿no? En inglés es Mary, Mother of God and Mother of the Poor, por ahí va. Bueno, entonces es una gran alegría tener aquí a Ivonne para hablarnos de la teología cristiana de la Madre Tierra. Ivonne, escuchamos todos con muchísimo interés. muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, primero
Buenas tardes a todas y a todos, y es un placer estar con gente tan ilustre. Algunas personas conozco, otras no, y la alegría también de saludar viejas amigas que están siguiendo de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, en fin, y sobre todo de Brasil. El título de la reflexión que me han pedido contiene muchos interrogantes que interpelan a una filósofa y teóloga ecofeminista como yo, frente a la magnitud de los problemas ambientales de nuestro mundo. Primero, ¿Y será que la congeló? Ivone? Creo que tiene problemas en la internet. Ivone, tu internet salió por algún tiempo, entonces si puedes retomar un poquito, porque yo creo que cayó ahora. Sí. Cayó la energía, es un problema aquí. La energía. Ok. Retoma un poquito. Sí, volvió. Retoma un poquito. Bueno, entonces el título, Teología Cristiana de la Madre Tierra, yo decía que el título que me piden contiene muchos interrogantes que interpelan a una filósofa y teóloga ecofeminista como yo frente a la magnitud de los problemas ambientales de nuestro tiempo. Primero, hay que preguntarse de qué teología cristiana se quiere tratar, porque hay muchas. ¿Y por qué limita el título la figura de la tierra o la imagen de la tierra a la figura de la madre? ¿De qué modelo de madre se trata? Pienso que esta teología diferente que muchas y muchos desean está quizás recién empezando y necesita tener una nueva semiología y una nueva hermenéutica, sobre todo de la palabra teología. Necesita igualmente revisitar conocimientos más amplios para percibir los límites de la teología patriarcal actual. Intentaré brevemente compartir algunas reflexiones en esta perspectiva consciente de los límites que encierra. La tradición cristiana oficial o, si quieren, institucional, jamás hizo teología de la tierra. Al contrario, direccionó la tierra a los hombres y los hombres al cielo, donde se ubica la habitación divina. Aunque se afirmaba que él estaba en todos los lugares, el encuentro privilegiado sería en los cielos, quizás después de la muerte. La teología oficial direccionó el control de los habitantes de la tierra y en particular del ser humano a una voluntad superior creadora de la tierra. Además, esta voluntad creadora es ella misma, como sabemos, originaria de intuiciones profundas provenidas de la llama vital en nosotros y en el planeta, pero luego fue controlada por las fuerzas del pensamiento y del discurso de hombres acerca de esta voluntad formulada muchas veces de manera fija. En realidad, el discurso teológico sobre Dios no es revelación del misterio infinito, inefable,
aunque estemos en él. Es discurso, es lenguaje, es artificio del desdoblamiento del ser humano en un tiempo histórico, imaginándose desde la grandeza de la trascendencia, siempre más allá de nuestros pobres discursos. Entre tanto, se transformó a lo largo de los tiempos en casi una identificación grosera de nuestras palabras a algo que no podemos entender, una limitación de la propia trascendencia. Fue lo que hicimos. Hay que preguntarse sobre lo que la naturaleza nos reveló de esta fuerza vital. Y si el concepto Dios, tremendamente androcéntrico y antropocéntrico en nuestra tradición, permitió que nos acercásemos de la naturaleza de una manera diferente de la conquista, de la exploración, de la destrucción y de la submisión de la tierra. A partir de la modernidad, dominamos la tierra según nuestras teorías científicas y según los mitos del desarrollo económico. Esto nos llevó a consecuencias más allá de nuestro control. Creamos una total desconexión entre los seres humanos y los otros seres vivos del planeta, y del planeta él mismo como ser vivo. El planeta se torna objeto de dominio y de consumo para nuestros emprendimientos ególatras, afirmados como desarrollo humano. No nos sentimos un mismo cuerpo orgánico, en el cual vivimos y somos. El discurso de los pueblos originarios sobre la madre tierra hacía reír a muchos y todavía hace reír a los poderosos. Lo hemos considerado como un discurso de primitivos, no llegados a la perfección de las ciencias y de la racionalidad, aunque después, recientemente, se admitió que contenían semillas divinas. Sin negar los valores vehiculados por figuras masculinas emblemáticas de nuestra tradición, como los profetas, Jesucristo y otros, en la mediación entre el divino y el humano, y entre el humano y el humano, hoy necesitamos algo diferente. Ya salimos de estas dos etapas, mediación entre divino humano y humano y humano. Estamos en otra etapa. El exceso de antropocentrismo y la centralidad religiosa masculina colaboró grandemente para el estado actual de penuria del planeta. Hoy necesitamos volver de manera nueva a una relación entre naturaleza y humano desde la interdependencia. La relación antes establecida entre Dios y sus representantes para que los seres humanos y la tierra se sometieran a Dios era más o menos bélica. Si pensamos en las conquistas, las cruzadas, las colonizaciones que hemos vivido y las luchas hasta hoy. Hay grupos de Iglesia Católica hoy, por ejemplo, atacando mujeres, atacando instituciones feministas. Y entonces este carácter bélico sigue presente hasta hoy. Ahora Católicas por el Derecho de Decidir ha tenido un serio embate. La tierra como valor en sí misma no parecía estar en el horizonte del Dios cristiano. Aunque hay excepciones cuando se habla de mujeres, pero no voy a hablar ahora. Lo que más interesaba al Dios bíblico, según una lectura patriarcal, es su alianza con su pueblo, es dar una tierra para su pueblo, es salvar a su pueblo.
es un Dios tribal y conquistador de tierra para su pueblo. Y siguió así después de la muerte de Jesús de Nazaret, el líder judío de un movimiento socio-religioso. Lo tornaron por circunstancias históricas comprensibles el único Hijo de Dios para salvar la humanidad perdida por el pecado de Adán. Y hay que decir Eva. Lo transformaran en Dios, emperador de los cielos, lo pusieran al alto de Dios Padre y lo hicieron juez de los vivos y de los muertos. Lo resucitaron y declararon que vive con su cuerpo y nos juzgará a todos. Y al final declararon que su reino no tendrá fin. Una magnífica superposición filosófica entre dos mundos sostuvo la teoría cristiana hasta los días de hoy. La resurrección, de la cual solo los humanos participan, excluye la tierra, nada que ver con la tierra. Así que el problema sigue en el cristianismo. Uno de los problemas denunciados por muchos teóricos religiosos y ecologistas es que la tradición cristiana valoró demasiadamente la redención del ser humano, la superación del pecado de Adán, y no tanto el valor de la creación evolutiva de la tierra, de la belleza, del placer y de todo que contiene la tierra. Además, este Dios, como lo denuncian las teólogas feministas, este Dios, que es en realidad fuerza creadora, fue denominado Dios Padre y transformado en imagen y semejanza del masculino. Este dominó la historia del monoteísmo cristiano. Asúmese así simbólicamente la masculinidad de Dios y sus consecuencias históricas hasta los días de hoy. En la iglesia, sabemos bien, solo los varones representan efectivamente a Dios y a Cristo. Una masculinidad según un orden ubicado más arriba, hasta más arriba que la naturaleza, más arriba que la tierra, con preceptos comportamentales excluyentes de los diferentes, de los pobres, de los marginados, de las mujeres. Por eso, recordando Marx y Engels, se puede denunciar las semillas de opresión y alienación social y antropológica en los sistemas religiosos y de manera particular en el cristianismo, casi siempre aliado de la colonización y dominación de los pueblos nativos como obediencia a su Dios. Hay que preguntarnos si de hecho cambiamos ahora porque tenemos un discurso aparentemente solidario con el sufrimiento de la tierra, con la destrucción de la tierra y con los sufridores de la tierra. ¿Será que cambiamos ahora después de las teologías de la liberación y de Laudato Si? ¿Será por eso que buscamos una teología de la madre tierra? Hemos racionalizado sufrimientos y creado en la iglesia miles de devociones para hacer con que los pobres y entre ellos las mujeres soportasen sus sufrimientos, se sintiesen emocionalmente escuchados y amados por Dios, por el Señor de los dolores, por la Virgen María patriarcalizada, por los santos y santas especialistas en sanar problemas específicos. Nos olvidamos de la tierra y de sus fuerzas creativas y curativas. La pobreza de la gente sigue contrastando con la riqueza de muchas iglesias,
subrayando la pobreza y pasividad de los creyentes. Y siguen los discursos sobre la cultura de los pobres. Nosotros hacemos estos discursos. Y la religión de los pobres, administrada por grandes señores que siguen llenando sus cuentas bancarias. Y sigue el discurso sobre los planos de Dios para la humanidad, sobre el amor divino excitando deseos de felicidad imposible. Casi nada sobre el planeta. Y siguen nuevos libros con el mismo fundamento antropológico, antropocéntrico, pero con nuevos objetos de reflexión en cuanto la tierra sigue siendo destruida. Hay una desproporcionalidad increíble entre lo que se hace con la tierra, los dueños actuales de estas tierras, que son en su mayoría cristianos, y la destrucción que estamos viviendo. Algunos pueden hasta decirme que la teología de la liberación significó un momento de otra esperanza para los pobres, pero hoy vivimos la desarticulación total de la teología de la liberación y el casi olvido de sus luchas históricas, por el momento político y por otras circunstancias también. El intento de unir cuerpo y espíritu que se ha hecho en la liberación se desarticula de nuevo, y las religiones, también el cristianismo, subrayan más el espíritu que el cuerpo. Es un espíritu que ya no ve la destrucción que hacemos a nuestros cuerpos, ni tiene el deseo de cambiar radicalmente las creencias frente a la destrucción de la tierra. Todavía se cree que la teología patriarcal es elástica, o sea, se puede alargar y puede alargar así, y puede alargar su misma tienda para contener los rectos actuales y las fuerzas de seducción del mercado. No se dan cuenta los ministros de la iglesia, sobre todo, no se dan cuenta que la tienda está rota y que hay que construir otras, plural, muchas y diferentes. No se dan cuenta que las teologías e ideologías patriarcales han servido como consuelo al mismo tiempo y al mismo tiempo fuerza para los mitos de las sociedades modernas industrializadas, pero que ya no pueden sostenerse. Estamos en otro momento de la historia de la Tierra. Ya sabemos que ella es en sí misma un ser vivo y que nosotros los humanos, así como los vegetales y otros animales, así los minerales, todos somos apenas expresiones de su fuerza, somos dimensiones de la tierra. Algo de la vida de la tierra depende de hecho de nosotros, pero no todo. Algo podemos hacer, pero no todo. No podemos nos sustituir a la complejidad y a la fuerza creativa de los biomas, de lo que antecede al surgimiento del planeta. No tenemos todas las soluciones, pero lo que podemos hacer hay que hacerlo y empezarlo con cosas sencillas. La pregunta: ¿cuándo se empieza a hablar de la Madre Tierra y cuáles son sus múltiples significados en esta Babel de significados actuales? Pienso que es importante, antes de entrar en esta comprensión y la apropiación actual de la expresión Madre Tierra por los cristianos, hay que recordar algunos puntos
de antropología religiosa totalmente olvidados por nuestra historia cristiana de las religiones. O sea, la noción de madre tierra, históricamente hablando, es anterior a la noción del Padre de los cielos, creador de todo. Muchas antropólogas y antropólogos demuestran que la idea de madre tierra y especialmente de la negra madre tierra se ha originado en África miles y miles de años antes de la era cristiana, cuando el desierto del Sahara era tierra fértil y era cuerpo de la diosa madre de carácter bisexual. Quiero subrayar esto. La madre bisexual, origen de su propia fertilidad, y era simbolizada por un vientre femenino cargando adentro de sí una serpiente, capaz de fertilizarse a sí misma y generar vidas múltiples. El cielo nace después, nace de otro mito, y es creado por la tierra y por la mixtura de gases y del aire. La tierra respira cuando el cielo se afasta. Las hipótesis actuales de la teoría de Gaia parecen confirmar los antiguos mitos africanos y la astrofísica contemporánea confirma a los dos. A partir de esta breve alusión a una madre diosa bisexual en los mitos del pasado africano, y ahora desde otro lenguaje, o sea, desde un planeta llamado Tierra, en el cual la vida se afirma desde la diversidad de sexos, géneros, especies, biomas, no hay que hacer, desde mi punto de vista, teología cristiana desde la madre. Pero desde un planeta vivo que genera multiplicidad de vidas interdependientes y que solo se mantienen en la interdependencia mutua. No hay que apropiarse de las culturas indígenas que tienen una historia propia y que nosotras, por apropiarnos, destruimos sus sentidos originarios. La teoría evolutiva nos habla de cosmogénesis del planeta. El planeta está en proceso de cosmogénesis, o sea, se recría continuamente, es fuerza creativa continua hasta el final, porque se dice que como nació también la Tierra, va a morir. Por eso, los mitos judíos y cristianos que destacan la fuerza creativa y la ubican en un ser simbólicamente masculino, necesitan ser revistas como expresión de un tiempo que ya no puede ser el nuestro. Y la pregunta que hago yo en estos tiempos, ¿para quién hacemos teología? ¿Para quién se hace teología? Y una vez más, ¿qué es hoy la teología en el nuevo contexto mundial? ¿Desde qué lugar hacemos teología? ¿Y para quién hacemos? Sin negar la importancia de la producción académica cristiana, hay que reconocer que las más bellas o revolucionarias teorías teológicas antropocéntricas no llegaran a los más pobres, que siguen mantenedores de un consumo religioso casi mágico, así como consumen productos manufacturados que pueden comprar. Habría mucho que hablar sobre esto, pero tengo que reducir. Los académicos tampoco acogieron la tierra como académicos cristianos,
como salvo excepciones. Tengo que recordar Teilhard de Chardin, tengo que recordar Brian Swift, tengo que recordar Thomas Berry, tengo que recordar Sally McFay, tengo que recordar Alicia Puleo, o sea, hay excepciones. Pero los académicos teólogos también hasta ahora no acogieron la tierra como teniendo un valor en sí misma y digna de amor y salvación. Hoy, enfrentando la destrucción del planeta, nos preguntamos, ¿qué hacer con nuestra teología antropocéntrica y androcéntrica? Muchas veces la academia teológica termina siempre en el dualismo, teoría y práctica. Produce buenas ideas para sí mismo, pero el clero no pasa ni para el clero, salvo excepciones, salvo el clero académico. Y el clero sigue forneciendo devociones mágicas a los pobres. El mundo de las ideas académicas, por un lado, no llega al pueblo y por otro hay que preguntarse, de hecho, ¿se sirve para ayudar al pueblo o solamente para afirmar y animar conversaciones entre nosotros intelectuales que nos queremos orgánicos, o sea, vinculados también a los problemas de los pobres? Hay que reconocer nuestros límites y nuestras pretensiones influenciadas por imperialismos. De ahí nos viene la pregunta, si no hay que dejar que los pobres produzcan sus sentidos cristianos o no cristianos, sin el control de jerarquías, sin el control de intelectuales. Dejar que los pobres también ofrezcan sus ideas, sus interpretaciones del mundo y que conversemos con ellas también, como conversamos con nuestros vecinos. De verdad que no sé si esto lo que planteo es posible, pero si creemos en la democracia y si creemos en la reciprocidad del aprendizaje, hay que abrir también nuestras creencias para escuchar otras creencias. Hay que salir de nuestra teocracia religiosa y teológica y bajar para el pluralismo de la tierra y de los sentidos humanos. No puedo ser todo, pero puedo ser algo en esta conversación, respetando que los otros sean diferentes. Si la humanidad es múltiple y en evolución continua como el planeta, no hay que hacer teología solo desde los varones, esto lo sabemos. Pero también no hay que hacer teología solo desde los mitos y dogmas que han rechazado las mujeres, haciendo de nosotras humanidad menor hasta hoy. Y hasta hoy excluyendo la naturaleza en la cual somos solo, como he dicho, una dimensión. Y además, si los mitos y las teologías son manifestaciones históricas de sentido que evolucionan con nosotros, no se puede siempre volver a los conceptos cerrados que no nos brindan con un sentido que refleja las búsquedas de muchos grupos en la actualidad. En este contexto, vale subrayar papeles no solamente humanos, pero no solamente los papeles biológicos, pero hay que darse cuenta de la diversidad identitaria, de la superación de un destino humano marcado por la primera constatación biológica. Hay que volver al pluralismo
de la biología de la tierra. La explotación capitalista rasga la tierra para sacarle minerales, para matar florestas, desviar y ensuciar aguas y vender productos y después hasta hace elogios a la madre tierra. Y hay marcas de productos alimenticios industrializados, nefastos, que se llaman amor a la madre tierra y que engañan a los consumidores. Hay esto de nuevo, cuidado con la madre tierra apropiada por el capitalismo. ¿Con cuál madre tierra se hace teología cristiana? ¿Por qué queremos obligarla a entrar en las cosmovisiones patriarcales? Porque no nos abrimos para otra perspectiva, una perspectiva común, una perspectiva ciudadana, multicultural, multirreligiosa. Esto implica un trabajo de revisión y cambio de nuestras perspectivas antropocéntricas y androcéntricas, en las cuales las tradiciones religiosas y en el caso del cristianismo tienen que abrir sus teorías teológicas a una inclusividad mayor. Es innecesario olvidar las teorías. Abrirse a una perspectiva de género, a una diversidad identitaria, valorar la tierra como anterior a nuestras palabras sobre ella. Me atrevo con otras personas a pensar en la necesidad de salir de la divindad antropomorfizada del cristianismo y bajar en la extraordinaria creatividad evolutiva de la tierra. Aunque hay violencia en los fenómenos de la tierra, propongo algo distinto. Sabiendo de esto, trátase de enamorarse de su belleza, de celebrar una nueva amistad, un matrimonio entre la tierra y la humanidad. Hay que enfatizar el carácter sagrado del mundo natural como primera revelación del divino, en el cual nosotros nos incluimos. Hay que celebrar de nuevo, como se hacía en el pasado, la vida de los árboles, de los animales, las aguas, la lluvia, la floresta, como nuestro cuerpo común. La dimensión sacrificial masculina, tan fuertemente considerada como salvífica, ya no puede hablar al corazón cuando ansiamos por aguas puras, por tierras sin tóxicos, por mata verdeante, por gente que puede comer y beber y respirar con dignidad. Tampoco nos habla, sobre todo a nosotras mujeres, frente a la dominación presente de nuestros cuerpos. Permítame ir más lejos e invitarnos a salir también de la niñez, de ser siempre hijas y hijos sumisos a Dios Padre Todopoderoso, pero en realidad sumisos a sus ministros, sumisos a los que son ministros del Hijo Único, sumisas a las autoridades religiosas que quieren legislar nuestros cuerpos. Hay que acercarse de la tierra como nuestro cuerpo. Pienso, y ya estoy terminando, veo que tengo algunos minutos, creo que hay que crear nuevas liturgias de enamoramiento, de memoria, para que algo de nuestro psiquismo se despierte
y desarrolla un afecto más cercano, un cultivo de fuerzas que sentimos también en nosotras. Pienso que la principal necesidad es quizás de naturaleza psíquica, o sea, de naturaleza a cuidar a nuestras emociones, que aprendan a sentir otras cosas, a sentir la cercanía de la tierra. Pienso que una de las funciones de la religión ha sido educar nuestras pasiones y asegurarnos que alguien vela por nosotros. Pero hoy la tierra y nosotros humanos y todas las especies vivimos procesos de desintegración, en el cual Dios Padre Todopoderoso también está implicado y no garantiza más el buen convivio entre nosotros. No sé si tengo más tiempo, Kátia. Ivone, você passou um pouquinho do tempo já, se você puder ir finalizando. Entonces, bueno, después pueden leerme. Entonces, creo que lo más importante es educarnos al acercamiento de la tierra, educar nuestras emociones y estar convencidos que somos animales creativos y que hay que confiar en esta creatividad heredada de la tierra y con eso todo alabar cada día a la tierra. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. La fuerza de tu reflexión nos ha removido por adentro seguramente y eso va a aparecer en las preguntas que te haremos después. Paso enseguida la palabra a Peter, que va a presentarla a Rebeca y Rebeca puede hablar, ¿no? Yo creo que es mejor así, al final las preguntas a las dos, ¿no? Muito obrigado, Ivonne, por una presentación muy comprensiva y franca y honesta. Muchas gracias. Pasamos al inglés ahorita. It's my great pleasure and an honor to introduce a friend and colleague, Rebecca Baru Davis. Rebecca has recently joined the faculty of the Department of Theology as an assistant professor at the University of St. Catherine in St. Paul, Minnesota. Because of the pandemic, she's speaking to us today from Billings, Montana. So she's a virtual multi-site person, being in Minnesota and Montana, speaking to us today about Pamplona Alta in Peru. She has her degree in art and religion from the Graduate Theological Union in Berkeley. She has master's degrees in art history, religious studies, art education, and also studied studio art painting at one point as well. Her academic production is vast. I'll just mention the article she's done on Picturing Paradise, as well as the article she has on popular religion in the Blackwell Companion to Latino Catholicism. The Picturing Paradise article, which she's going to speak to today in her presentation, has been a great hit and a great pedagogical tool for introducing my students to applied theological aesthetics. But the other important thing, she has many fellowships and other appointments, but the other important thing you need to know about Rebecca is her curatorial experience. She writes about the weaving of the cuadros, but she herself has woven a whole network, a red, of theology through her exhibits, which have been presented of these cuadros and of other things that have been presented everywhere from Princeton to Lima to Barcelona, throughout the Americas and even in Europe. And that's a very impressive way of bringing people together to talk about the important issues that we're talking about here today. So without further ado, I present you with Rebecca Baru Davis, speaking in Picturing Paradise. I would ask a little bit slower because of people who are not English speaking. No. Thank you y gracias. Buenas tardes. Hablo español más o menos, pero
quizás voy a usar los dos idiomas. Portugués, nada. Tranquila. Okay, pero quería decir que es un honor tremendo estar aquí con ustedes, compartir este espacio con Iván Guevara y los otros teólogos. Gracias. Tengo un PowerPoint, ¿ok? Voy a ponerlo, si todo va bien. Yo voy a hablar en inglés y español y vamos a mover, ¿ok? Adentro de las imágenes. Okay, so Peter, maybe you can help me. Tell me what you see. Do you see anything yet? No. You don't see anything yet? No. Okay. Okay, let me think here. Okay, let me try it again. Oh, I know what I need to do. I need to share the screen, of course. Yes. Notice that. Okay, so tell me what you see now. Now we see. It's okay. Mm-hmm. Okay, very Go good. Go ahead. Okay, so I'm just gonna not touch anything else except the forward button, okay? I see some of you there on the side. Okay, you spoke, Yvonne, about creativity. We are creatures of we are creative creatures. And so what I have to share is a project that I've been involved with since 2006. And you can see the title, Picturing Paradise, Deseos del Paraíso, is a title that a colleague of mine, a friend of mine, Dr. Cecilia Gonzalez Andres, gave this project when it was at Loyola Marymount University. So please let me know if I'm speaking clear enough, loud enough. Just type in, okay? Okay, it's okay. So I do want to offer this as something to think about. It's a different kind of language that perhaps can offer something to theology, and that is art. It's a visual language. And it comes, this language comes from community of women in Peru in the shanty towns. And it is tied into, what I've been inspired by Pope Francis, Laudato Si, and his new encyclical as well. In Laudato Si, he says, no form of wisdom should be left out. And in our understanding of La Madre Tierra, about our place in the world, I also believe we need to bring many voices to the table. The other thing that I want to say is I'm a third generation Latina, and first in my family to go to college, to get a degree. I never saw myself, actually in higher ed like I am, but I feel like I bring something to the academy, my raíces, my roots, and what I saw my grandmother doing with her hands, creating beauty out of nothing. So with that little introduction, let's move through. I want you to meet these women, these beautiful women from Pamplona Alta. In fact, I invited them to this webinar. I don't know if they're
present or not. But we have continual conversations even in this COVID time through WhatsApp and my regular trips to Lima through grants and such. I was there, would get there pretty much annually. Maybe sometimes it would be 2 years, but this year, obviously, we did not connect, but we are connecting in other ways. So I want to also point out that those of you here are my part of my inspiration. Maria Clara, you know, you have said, rather than a theology of text, a theology of testimonies can become a rich challenge for Latin American feminist theologies in its attempt to rescue and empower women. And this is a kind of testimony, this visual language. This is the kind of work that these women do. You've probably seen things like this in terms of fabric pictures. And some people would just dismiss this as tourist art, but I recognize this as a significant way to speak in terms of how the world, how the women see their world, and what we can gain from looking at their art, from what we can see. So as an art historian, and I come to theology through various doors, as Peter mentioned. I was a studio artist. I've worked in museum education. I've worked in art education and art history. And I recognize that this is a way that women speak, through cloth. And I placed before you in this slide some examples. So we'll move through this presentation through basically 3: ethnography, art, acompañamiento, this methodology that I use, and then I will speak about Picturing Paradise, and I will end with kind of the current project related to the environment. So I'm also inspired by Ada Maria Isas Diaz ethno-methodology, you know, of being with and listening to people around the table, and out of the conversation emerges particular themes that arise, and being attentive to this. And to do this is basically accompanying the women. A shanty town, favela, is something I'm sure everyone here is familiar with. When I do a presentation for those of here in the United States, this is a visual image that not many may be familiar with. And one of the things about this project, as you will hear through my presentation, is that it is designed to bring these hemispheres together in a way, you know, through the images, by seeing, by listening to the words of the women, and out of that, the heart is moved. So these first couple of images here in this section situate where it is that these women artists live. But it's interesting, this is the periphery there, the margins there in Lima. And there are many people in Lima who have never even been to Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, these other communities on the edge, on the periphery. And this is the Pisto Nuevo, the road that kind of is the borderline. As mentioned, I situate the viewers more or less
exactly where Pamplona Alta is located, the southern cone, and also how it is that people move to the outskirts of Lima. First, it was related to the terrorism of the 80s and 90s, a shining path. But it is also now continually people move from the interior to the edge of Lima because of disruption due to climate change or mining or deforestation. So this kind of interior migration continues. Again, this is the reality, the context within Pamplona Alta, and it's also, these images are also included in the exhibition, and I will tell you more about why I engage the person within the gallery space with these pictures. So within a context like that, we know that women make do, you know, and Iván Guevara says within these particular cells, with women around the table or in a comedor or in the market, women dare to talk about themselves, about social and political organization or disorganization. Their consciousness begins to awaken, and words and the felt urge to reorganize the world differently. And I saw this clearly as I was introduced to these women at Compacto Humano, a collective. In the top corner, you see the women working around the tables, and I sat with them and listened to their conversation, and it was this is how the project began. As an art historian, I'm interested in how the art emerged, and it has its sources in the Chilean arpilleras, with it disappeared, but the women in Peru there saw the Chilean arpilleras, and they created their own version, which is more three-dimensional. This one is called Invasión. The process includes no paper, but I include these pictures of the process as you see it, because clearly these women are skilled, and they're utilizing an iconography and a particular visual language in creating these quadros, and they have deep knowledge about the environment. So every little image of flowers or trees can be related to, so they would tell me about it, okay? Sometimes the quadros is created alone, or sometimes it is, depending on the size, it might involve many hands. And the themes you see here are typical themes that would sell in the tourist market. Clearly they are drawing on the memories of their lives in the countryside and the traditions. The traditions you see there, the popular religious traditions, and the food, the dancing, and such. But there are also quadros that depict what's really going on in the shanty towns. Violence in the pueblo, mujeres trabajando, and down below are little details that I want to draw your attention to. Women sweeping, cleaning up the mess, as we say here, always cleaning up. Women engaged in building, in constructing,
and in marching as well. We also have documentation of things that have gone on over the years. Violence in Ayacucho. And things that are currently happening in terms of mineral extraction in the jungle, or seeking milk for their children, or better working conditions for nurses and such. There's a whole series of cuadros that have to do with marches. So I mentioned that this project goes back to 2006. I went to Pamplona Alta as an art historian, intent on documenting how these cuadros were made, why they were made, situating them in a particular art historical context, the tradition of weaving and such like that. But when I arrived and I saw them creating these amazing little pieces, botanica, in this context, then my questions changed. And the question became, how is it that beauty persists in even the most challenging conditions? So, drawing on my background in arts, I had some extra money. I commissioned some pieces from the women. I commissioned, there were about 15 women at this one co-op, and I commissioned hopes and dreams. What are your hopes and dreams? I asked them. I knew they could complete 10 by 10 quadro, 10 inch by 10 inch quadro in about 3 or 4 days. And so this is what transpired. Their hopes and dreams. Of course, Vera, who was in her 20s, wanted to meet the man of her dreams. Sila wanted a home for her parents back in the jungle. Enma had one little girl and was hoping to have another child. And Lucy Carua, and I'm going to hit this one more time because this, you can read that. She desired a world of peace where people of all colors and could live in peace along with other creatures. The next year I went back, and I didn't go with any particular question, but I sat around the tables, and this is what emerged. What are your inspirations and motivations to be doing this day in and day out with your children by your side, etc.? And this second set became the inspirations and motivations. This is my La Vida Diaria, Teresa depicted, you know, it's for my children doing this. Or La Chocolatada, Julia wanted to be able to go back to Ancash and each year and share what gifts and she had gained. And these were the inspirations and motivations that emerged. The next year, I'd stay with a congregation of sisters from Canada when I was there in Pamplona Alta. And in talking with them and talking with the women, this is what arose. ¿Quién soy yo? And out of that, you know, as somebody from the United States, I thought, oh, well, I want to ask, who am I? You know, and you could, the quadros that emerged were basically all interconnected with community and with environment and such.
So I felt like what had been done here really needed to be seen. And in conversation with the women, I explained how, perhaps we could do an exhibition of sorts. And so this is how the first exhibition was launched, Picturing Paradise. It's been shown in over 30 places, and along the way, though, 30 places in both, like in Europe as well as in Lima, I felt right away that it was really important to get the exhibit back to Lima so that the women could be honored. And they were the docents, they were the celebrated artists. Another grant allowed me an opportunity to bring the exhibit back, and this time we did it at a women's university in Lima, and the women themselves also helped install the exhibit and then celebrated it. So as you can see, it's been in a variety of places, and as a museum, as someone who comes from, I worked in museums as a museum educator, I am intentionally aware that the gallery space, the museum space, has its own authority. And so I am placing this work very intentionally and presenting it as such so that people see it and they are engaged with it in multiple ways. Oftentimes, curators like to just have the artwork hung and let the artwork speak. But I disrupt that, and I purposely have pictures of the women and pictures of the context as well as the women's word. So they are speaking to the viewer in many different ways. The other thing is that in a museum or gallery space, the posture is one of reflection. And so knowing that, I'm intentionally trying to create an encounter, as Pope Francis calls it, engaging the heart through the and the eyes, through the eyes. And this is the first step, okay, towards better understanding. So as you heard, I go back to Lima, to Pamplona Alta as often as I can. And when I do, I take everything with me. We sit there, we look at the presentations, and they tell me, if I should correct things or such. I mean, I was communicating with the women this morning, actually, just to touch base with them about some questions I had. And I told them that, and I don't know if Julia or anyone is there listening, but say, Julia, ¿estás ahí? No sé. We'll have a conversation tomorrow. So in 2015, it was almost 10 years since that first project, I went back, and that year, my intention was to ask them to create a cuadro about their hopes and dreams and whether those dreams had been realized. Vero, if you remembered, she did marry the man of her dreams, and she is still married and living in Cajamarca. This is Mirtha's, and Mirtha's piece struck me back in 2006. It dealt with the environment in a very clear and profound way. And in 2015, these were her words. And again, they were clear. In the text there, I have placed it up pretty much just as she wrote it out, and I
recorded it as well, but we're still working on some of the words for a little. So as I mentioned, this turn to the work that I'm doing with the visual language and my interest in the environment and connection with theology, I've returned to the work and lifted out those pieces that are particularly striking in terms of what they say about the land, the earth. And I have juxtaposed them in exhibition spaces in new ways. So this becomes a triptych where you've got Puna, Selva, and Cosecha together. I also have, over the years, suggested to the women that they commission or they create a stole. And this was created, and it's a creation stole. It is absolutely gorgeous and powerful in the story of creation. This was exhibited at St. Benedict's in Minnesota, and this exhibit was called Church, Community, and Creativity, and it was a combination of both the work in the Peru and also the work that the Sisters of St. Ben's had done in Latin America over the years. And yes, Gustavo Gutierrez has been gifted with a stole from these women. They were invited by St. Mary's Notre Dame in 2010 for a leadership conference, international leadership conference. One was invited. I asked that we bring two to the United States, and so Julia and Vero came, and they had an opportunity to not only spend time at this conference. The exhibit was also up at that time. Their work was up, but they were invited to do presentations, and Notre Dame University is right next door, and with the help of Tim Matavina and others, these women and myself, we created a Peruvian dinner a la Pamplona Alta for Gustavo Gutierrez. The women also ended up traveling to another museum in northern Michigan that had another version of their work. And they also got to see and meet Sister Barbara Cervenka, who you see there in black. She's an Adrian Dominican sister whose community members, who you see, there's an elderly community member, worked in Pamplona Alta in the 80s and late 70s. And this is how this connection came about. Okay, I could go into more detail, but they had an opportunity to actually visit these people. So there are two other exhibits that have been curated, have spun off of Picturing Paradise. This one is called Stitching Stories of Miracles and Memories. And I noticed that the women created cuadros, the Milagros de Jesus. So I prompted them to, well, why don't you keep creating a few other New Testament themes or Old Testament themes? And I just let it go at that. And it was always wonderful to see how they created their interpretations in cloth. And then I asked them, because these themes of the miracles of Jesus were, prominent, I asked them, well, what miracles are happening now in Pamplona Alta? What miracles do you see
in Pamplona Alta right now. And so they created some images that you see here. The one on the right is they recognized that there were some people suffering from cold in the interior, and even out of Pamplona Alta, there were donations gathered. And most recently, this is another iteration, Latin American Women Crafting Change. And the focus here is on women's agency, which you've seen all along, because the quadros really are the women's story. And so this particular exhibit features how women are creating the change or crafting the change. And it goes back to that first consciousness raising, sitting around at tables and moving out from there. In a COVID situation, and this was just this past fall, we used WhatsApp, and the women were able to interact with students. In all cases, in all these exhibition formats, quadros are sold, extra quadros are sold. So this in itself is a way to support the women, because the exhibitions are not sold, but the additional pieces are, and everything goes back to the women. 100% of the sales go back to the women. So I am there in the gallery working with a few groups and bringing the women in as part of it. The women got to see the installation go up. They got to meet those students who are involved in, so this is what I'm trying to do, because ethnography can be a prickly method. I'm always trying to think of ways to dismantle and to engage us in different ways, whether I'm in Pamplona Alta or here now. It's like with phones, with internets, there's many ways. So right now there's a COVID quadro in progress, and just recently last year there was one on La Delta Sea, and there you have Julia working on one, and this picture was taken just about 2 weeks ago. Sister Barbara Cervenka, the Adrian Dominican sister I mentioned, whose community was initially involved in work there at Pamplona Alta, she created a small nonprofit called Convida, and she has a couple projects that she continues with, this one, but also one in Brazil. And so I invite you to go to this website too, because there you will see the kinds of things that she and her colleague, an art historian, are working on in terms of popular religion in Brazil. Esas son las mujeres de Pamplona Alta, y puede ver que piensan, sean artistas. Gracias. Oh, y a ti, Rebecca, qué milagro. Thank you so much. I mean, the intersections that you've demonstrated between theology, art education, and as you noted, the promotion of una cultura de encuentro, a culture of encounter, are just amazing. We have a little bit of time, if we can, to open the discussion. So if you want to put a question in chat, in English or Spanish, en inglés o español, se puede poner una pregunta a través del chat. Peter, ya hay algunas preguntas para Yvonne, quizás yo las leo, ¿no? Una de Katia Cristina, creo, que pregunta: ¿las liturgias para las diosas pueden ser un camino para la integración de las mujeres con la Tierra Madre o solamente un camino alternativo? Esa es una pregunta para Yvonne.
Y después Katia transcribió de Facebook, es un texto grande que escribió Carlos Martínez, que dice, es absolutamente necesario recuperar el carácter sagrado y revelatorio de la creación de la tierra, pues como bien has dicho, Yvonne, ella es la primera manifestación de lo divino. En el Dios viviente que es Padre, Madre, todo encuentra su sitio, el hombre, la mujer, la tierra. Más que de reivindicaciones en un sentido u otro, se trata de ubicarnos en presencia del misterio para acogerlo y ser acogidos por él, y ahí entramos todos. En el Dios viviente, que es Padre, Madre, todo encuentra su sitio. Más allá, por lo demás, es absolutamente necesario recuperar el carácter sagrado y revelatorio de la creación, de la tierra. Como bien has dicho, Yvonne, ella es la primera manifestación de lo divino. Bueno, entonces traigo esas dos preguntas aquí. Y yo misma tengo algo que decir a Rebeca, pero si Yvonne quiere contestar esas dos, después... Nosso treinamento semanal, vamos chegando. Hoje Yvonne. Posso falar? Sim, sim, por favor. Então, olha, eu Yvonne, em espanhol, por favor. Sim, sim. Yo no soy especialista en preparación y creación de liturgias, pero la pregunta de Katia tiene que ver con las diosas. Y lo que yo planteo es que, por ejemplo, en la cultura afro-brasileña, en el candomblé, por ejemplo, que hay diosas, yo puedo entender perfectamente que se puede pasar por las diosas para la integración con la tierra, sí. Pero yo no podría decir lo mismo, por ejemplo, para comunidades populares o otras menos populares que no tienen la tradición afro-brasileña con las diosas. Y entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, de un grupo con mujeres del sur de Brasil, del movimiento Sin Tierra, o sea que la conexión es con la tierra que produce, o que una celebración porque llovió, hubo lluvia, y así, o sea que son celebraciones múltiples, variadas, y donde una cultura no puede o no debe imponerse a la otra. Y como todas también tienen algo, no todas, pero muchas tienen algo de cristiano, y de repente ponen una cita de la Biblia. O sea que lo que estoy subrayando es la importancia de salir de esta idea que Dios Padre Todopoderoso es el creador de todo, y no, salir un poco de eso, hacerse una subjetividad, una emocionalidad en que la tierra afecta. Por ejemplo, ver un río lleno de polución, un río lleno de sillas, ruedas, no sé qué. Yo digo, qué feo, no me acerco, pero hay que acercarse, hay que sentir que esto encuentra a mi propio cuerpo. O sea que hay toda una sensibilidad que tenemos que educarnos. Y creo que como Rebeca recordó lo de las mujeres, y yo me encanto de ver cómo hay una sensibilidad enorme entre los jóvenes hoy, ¿no? que quieren salvar un animalito, quieren salvar un río, que quieren limpiar una floresta. O sea que esta sensibilidad es por ahí. Sí, algunos grupos sí tienen la sensibilidad y la tradición
de Iemanjá o Yansan o las diosas de la... Sí, hay que hacerlo, pero no se puede decir que las diosas son el único camino, son un camino. Creo que estamos en el tiempo de la diversidad y es la diversidad que es nuestra riqueza, ¿no? O sea que salir de un orden patriarcal quiere decir quizás un poco de confusión, pero esta confusión es tremendamente creativa y buena. Quiero decir algo de eso, por favor. Sí. Es que pregunté a las mujeres, como en la tierra, en Ancash, en la sierra, es más fácil a ser muy atenta a la tierra, ¿no? Y mi pregunta a las mujeres era, ¿cómo continúa las tradiciones de la Madre Tierra, de la Pachamama, allí? Y decían que cuando crecen algo pequeño, son rituales. En la arena está creciendo cosas pequeñas. Otros lugares decían que entre los festivales, los bailes, allí en Pamplona Alta, los jóvenes aprenden las palabras de las canciones de la Madre Tierra. Entre la pachamanca, la comida que está cocinado adentro de la tierra, esas son las tradiciones, y con esas tradiciones vienen las rituales y la literatura, liturgy. Sí. Liturgia. Gracias. Y una otra cosa, un ejemplo de liturgia interesante. Aquí en Montana hay muchos indígenas y hay gente que vive por afuera, en la ciudad, por la calle, pero hay una tradición de smudging, no sé la palabra, pero con Peter, maybe smudging, así. Pintarse en la cara. Smudging, kind of like incense, like smudging, Incensarse. Sí. So, these Native Americans, los indígenas de un grupo, estás por la calle, passing out máscaras que necesitan prácticamente, pero también a la gente homeless, sin casa, smudging, es purificación adentro de este tiempo. Y este es una liturgia. Sí, que las indígenas comprenden. Liturgia de la calle. Sí, smudging, sí. Un ejemplo. Bueno, tengo aquí una pregunta para Yvonne y otra para Rebeca. Quizás, Peter, tú lees la de Rebeca porque leerás con un inglés más bonito que el mío. Yo leo la de Yvonne y tú lees la de Rebeca. Tienes en el chat, ¿no? Están en el chat. Yo no vi. Sí, yo te leo. Peter, ¿me estás escuchando o Peter está ahí todavía? Sí. Porque me parece que se congeló. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, para Yvonne, Emil Secuda, nuestra querida teóloga argentina, Emil Secuda te postula una reflexión y una pregunta. ¿Cómo hacer para que la teología heterodoxa de la academia, esa que defiende el carácter sagrado de la tierra, tenga lugar, encuentro? También comience a poner en relación el sentido religioso y social de esa afirmación, que se traduce concretamente en una crítica profética contra la apropiación estructural absoluta de la misma y deja sin un lugar en el mundo a millones de seres humanos para que vivan y trabajen.
Hay mucho discurso político sobre eso de parte de los cristianos y otras religiones, pero no hay producciones críticas desde la academia que le den los argumentos fundamentados a partir de principios de fe. Sin ir más lejos, de Laudato Si se hipervisibilizó la crisis ambiental que destruye la Tierra y pocas veces se habla de la Tierra bien creado como destino universal. ¿Por qué tú crees, Yvonne, que ocurre eso? Bueno, hace mucho tiempo que estoy afuera de la academia, pero quizás mi intuición y mi observación es que en general, claro, las academias, las universidades están llenísimas de personas con mente abierta, con conocimientos, pero estoy de acuerdo a lo que dices, pero también pienso que las universidades confesionales tienen mucho control ideológico y a veces los profesores y las profesoras, los académicos, no tienen espacio académico, y esto no es solo Brasil, ¿no? Hay que ver nuestras amigas en Alemania, en Francia, o sea, hasta en Estados Unidos en algunos lugares. Creo que Estados Unidos es menos porque hay una independencia más fuerte quizás en la academia, pero en otros países y aquí en América Latina las universidades confesionales tienen un poder bastante grande. No voy a decir el lugar, pero me invitaron a un lugar en América Latina y me fui hace pocos años atrás y ya hubo un llamado a la profesora de la cátedra que me invita y decir, vamos a enviar 2 personas para escuchar las conferencias. ¿Y de dónde vino esto? Del nuncio apostólico. O sea, lo que quiero decir es que no es fácil, sobre todo cuando la gente necesita trabajar, necesita de este puesto académico, porque tiene familia, porque tiene... No hay, desgraciadamente, en la mayoría de las universidades confesionales de América Latina y de otros lugares también, África, por ejemplo, una libertad de cátedra. No hay esto. Y entonces, claro que las teologías heterodoxas sufren mucho porque no hay mucho espacio, para que, entonces por eso que yo digo que los cambios de la teología, aunque tenemos que hacerlos afuera también de la academia, hacer grupos afuera, invitar gente, participar de movimientos populares. Por allí estas teologías heterodoxas con seguridad van a tener un público mayor y pueden expandirse más. Este es un gravísimo problema del mundo patriarcal, porque el mundo patriarcal quiere dominar la ciencia, así como quiere dominar la teología. Y esta es una forma de reproducción. Así que hay también toda una lucha de académicos y académicas que intentan, digamos, crear espacios de autonomía y cuestionar la validad, por ejemplo, de las universidades católicas. Han servido, no digo que no, y pueden servir si se abren a la posibilidad de diálogo, pero los ejemplos que hemos tenido en América Latina son bastante tristes.
Y creo, Emil, que tienes razón en lo que dices. Yo pienso que las teologías heterodoxas se hacen en los ambientes universitarios también, pero el hecho del control, no tengo idea cómo está ahora en Argentina, pero me doy cuenta que aquí en Brasil no es fácil, no solamente para la Iglesia Católica, pero también para las iglesias protestantes. Por ejemplo, hay aquí las universidades, algunas protestantes importantes, sacaron los académicos, los profesores, los más abiertos de sus puestos. Así que esto hay que llevar en consideración, ¿no? Y Tirsa Viegas tiene una pregunta sobre las estructuras patriarcales en la academia y escribe desde los Estados Unidos de Duke Divinity School. Escribe ella, what has it been like, para Rebecca, what has it been like existing in academia while working with women in Peru around an art that is typically seen as craft and therefore lesser? Have you been able to work in an academic context that is largely, how have you been able to work in an academic context that is largely patriarchal and historically devalues Native art and Native voices? You have to unmute, Rebecca. Yeah, Rebecca? Yeah, thank you, sorry. Could you hear it? Yeah. Yes, yes, sí, como estuve explicando con mi experiencia en museos, estoy haciendo esas exposiciones en una manera formal. Y en esa manera se ganan valor. Huh? So, but I understand what you're saying, that fabric art, women's art, is, as far as a hierarchy, is usually less than painting. On top of that, this is not a solo work all the time. It is a collective work, which is also in the academy, you know, in terms of art. There's this kind of hierarchy. I think that the question here is similar to what Yvonne is talking about. How is this received in the academy? And I can tell you that being with theologians, there's always the question, well, where does it fit? Is this theological aesthetics? Is this practical theology? What is it, you know? And for me, it's a labor of love. Mm-hmm. It's a labor of love, and I am, you know, it's to me, for me, and I feel it's the work of the Holy Spirit. And where it's taking us, I'm not too sure yet. Maybe I can articulate in the future a way for it to make sense to the structure that exists, huh? I do know that I am in a place right now. St. Catherine University is a progressive Catholic women's college, and I feel like I can relax, and my interest in interdisciplinary work is honored, so I feel like I'm in a good place. And maybe this will help me to do what I need to do. But I really do hand it over to you all as you listen to help me, okay? Rebecca, one thing that struck me in your presentation
was when you put in a slide a view of, I think it was Lima, with smog, etc. And besides it, the very colorful embroidery of the women. And you said that beauty that persists. I think this is a little bit what women in the relationship with the earth have. This beauty that persists, the creativity that goes beyond the destruction. It's something mysterious, but very fertile to theology, I think. Yeah. Yes, yes, Mm-hmm. yes. That image always strikes the viewer, and I do that also intentionally. I also really, there's what piece with the women sweeping, cleaning up. And I also think that that is a central piece to the way women desire to create, renew, reestablish things in their world, Mm-hmm. and that too is an important image for me. Mm-hmm. Thank you. We have one more question to Yvonne from Susana Moreira. Perhaps Susana can verbalize the question because she speaks perfect Spanish and English and everything you want. As it is to Yvonne, perhaps you can say it in Spanish. Tu pregunta, Susana. Bueno, un honor. Yvonne, mi pregunta es sobre el veganismo periférico. Si sería posible hacer una reflexión teológica sobre el veganismo periférico que se distingue por el protagonismo femenino como un camino profético de cuidado con la madre tierra y con los cuerpos. Bueno, para ser bastante sincera y directa contigo, yo conozco muy poco del veganismo periférico, pero yo pienso que lo poco que conozco me indica que hay ahí un camino, pero no es un camino para todos. Es un camino, y es esto que he querido subrayar en mi reflexión, que no vamos a tener un camino igualito a todos. Por ejemplo, todos serán veganos, todos serán vegetarianos, todos serán carnívoros. Esto no hay que esperar. Si yo me ubico en el veganismo periférico o en el vegetarianismo, o también puedo ubicarme como, entre comillas, carnívora, pero al mismo tiempo muy respetuosa, hay que pensar que la animalidad es variada. Hay animales que solo comen hierbas, por ejemplo, las vacas, ¿no? Hay animales que matan unos a otros. Hay animales que solo comen frutas. Y entonces esta diversidad de los animales, ella también está presente en la diversidad de los seres humanos, ¿no? Así que para mí el punto no es el veganismo, el vegetarianismo, pero el punto es cómo los vegetarianos van a abrazar la causa de la tierra, cómo los veganos van a hacerlo, cómo los carnívoros pueden hacerlo. O sea que hay muchas cosas, hay muchas tesis, y entonces creo que el punto común es la tierra, el sagrado de la tierra. Este es el punto común. Y para honrar el sagrado de la tierra, yo no puedo también imponer una sola forma de convivir con la tierra. Estoy entrando de nuevo en el orden patriarcal, que es un orden que habla de la diversidad, pero
no respeta la diversidad, o sea, hace que la diversidad entre en un orden establecido. O sea, esto para mí es muy importante. Hacer una lucha desde el veganismo periférico, sí, pero no hacerla como con un propósito, entre comillas, de crear adeptos para que solo el veganismo sea la expresión del sagrado de la tierra. Bueno, entonces vamos a dejar una última pregunta desde Bogotá. Olga Consuelo Vélez escribe, el arte indígena se valora mucho, pero lo difícil es valorar esos pueblos en su ser propio. ¿Cómo se puede caminar hacia una incidencia mayor de lo que las mujeres relatan en su arte para pasar de la admiración al compromiso? How do you translate wonder and admiring of the art into a commitment? Would you just translate the whole question again and in English? How do you walk so how do you go along so that there's a higher incidence of the women being able in their art, being able to relate to the women in their art such that you can make the transference, the translation from admiring art, wondering at it, looking at it, to actually being committed to being with the people in their own sense of being a people? For the viewer or for the women? I think it would be for anyone who encounters your work or your, whether it's the exhibition or the theological. Yeah. So the exhibition is one format, and there's the presentation that I might give, which again, I'm trying to engage the viewers through the presentation. They see the context and they hear the story. Basically, it's the story of how this Picturing Paradise emerged. That's a piece. But you know, that next step that you're asking about, Ola, that is a hard one to gauge. And I can only hope that, you know, Alex Garcia Rivera talks about art, or what is it that moves the human heart? And I've said this a few times in different ways, but this affective experience is one way that the arts operate, the visual, you know, and that is a first step towards encounter. So in many ways, I place it before them and it's out of my hands, and just hope that they take that wonder and awe and hold on to it. And so the next time, you know, it builds. There's an openness. Thank you. Thank you. Bueno, muchísimas gracias. Dan ganas de seguir conversando, pero tenemos un límite de tiempo. Queremos cerrar entonces con mucha alegría y mucha esperanza ese webinario, el primero que organizamos de la Red de Eclesia en América. Seguramente vendrán otros y ustedes podrán leer los textos de las dos ponentes después en el cuaderno que vamos a confeccionar. Queremos agradecerles muchísimo por su presencia, por su participación, y agradecer sobre todo a las dos, que nos enriquecieron tanto con sus reflexiones. A Yvonne con su elaboración rigurosa y al mismo tiempo tan libre, ¿no? Filosófica y teológica, y a Rebeca, que sabe combinar y entrelazar la teología con el arte, con la belleza y el compromiso, porque yo veo un compromiso muy serio
tuyo con esas mujeres, ¿no? Yo entiendo la inquietación de Consuelo, que a veces uno se maravilla, qué belleza, el arte, qué lindo, pero no se compromete con las personas. Tú estás comprometida con la historia de esas mujeres, ¿no? Entonces, para mí fue muy rico ver tu presentación. Queríamos agradecerles mucho, espero que hayan puesto sus direcciones de correo electrónico aquí en el chat para que podamos después seguir comunicándonos. Y paso la palabra a Peter por si quiere decir 2 palabras para cerrar. No, solamente para agregar mi propia palabra de agradecimiento a las presentaciones magníficas, porque en los dos hemos comprobado no solamente la mezcla, pero la unidad de sabiduría y una voz profética. Y eso es lo que buscamos desde el inicio del proyecto Diálogo Norte-Sur. Entonces ha sido un honor, no solamente por la belleza, pero también por la entrada en lo que podemos nombrar la estética de negación, extractivismo y todos los desafíos que nos enfrentamos cada día. Entonces ha sido un gran privilegio, un honor. Thank you very much to everyone. Thank you to Rebecca and Yvonne. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.